La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y a propósito de este tema que nos une hoy, que es el tema de la salud, que abordamos justamente, como lo dice nuestro lema, por la calle del medio. Nuestro medio es el medio de la calle. Es por eso que escuchábamos de la voz de Ingrid León desde Cuba, de Felicidad Villegas desde Cuba también, justamente a propósito de este tema, donde los recursos, los insumos en los hospitales ya no llegan, los recursos de las personas, por más que tengas para comprarlo, sencillamente no consigues dónde, y la situación grave que es esconder la realidad de la situación sanitaria en Venezuela. Hay casos muy importantes en el estado Aragua, no escapa el estado Miranda y lo acaba de Felicidad Villegas, directora de la Casa del Pueblo de este estado, y no solamente con respecto al dengue, al virus del chikungunya, sino a otros casos, enfermos de hipertensos, enfermos diabéticos, muchísimas enfermedades que también dependen de medicinas que hasta ahora no se consiguen. Muchos tienen la suerte de recorrer farmacias y de repente conseguir uno o entre familiares y amigos poder encontrarlo, pero lamentablemente otros no. Tenemos en línea ahora a Feliciano Reina. Feliciano es miembro de Acción Solidaria y queremos, antes de concluir nuestro programa el día de hoy, conversar contigo, Feliciano, a propósito de este tema. Es un tema que une a los venezolanos, porque sencillamente la salud no escoge a quién abordar o a quién proteger, ¿no? Y tenemos un gobierno que sencillamente no puede escaparse, no puede hacerse la vista gorda de lo que está ocurriendo. Nos decían unas amigas, unas vecinas de Cuba, que durante toda su vida, esta es una situación la más grave que han visto. La doctora María Llanes del Hospital El Algodonal, en todos sus años de servicio, dice que jamás había vivido una situación como esta. En el caso de los enfermos de VIH, enfermos con cáncer y otras enfermedades crónicas, Feliciano, ¿cuál es la información que tiene? Muchísimas gracias, como siempre, por este contacto, Evelyn. Para nosotros sigue siendo motivo de preocupación lo que está ocurriendo con la provisión de antirretrovirales para las personas con VIH. Creo que es importante señalar que después de una situación realmente crítica y efectivamente como no la habíamos vivido antes, incluso cuando hubo un momento complejo entre los años 2003 y 2004, pero la verdad es que cuando entra la nueva administración ahora al Ministerio de Salud con Francisco Armada, el programa nacional de VIH-Sida había quedado en el piso durante el ministerio que ocuparon Eugenia Sader y después Isabel Iturria, ¿no? Entonces, bueno, pasamos unos primeros meses del año con las personas sin conseguir absolutamente nada por meses. Finalmente empiezan a partir del mes de junio, julio, a solventar parte del problema, pero nos hemos encontrado con una situación gravísima también. Y es que por lo que nosotros hemos analizado de las memorias y cuentas del Ministerio, de documentos públicos, de posturas públicas del Ministerio, que no coincide el crecimiento de las personas con VIH con la cantidad de personas en tratamiento. Nosotros estamos pensando que podría haber un déficit en las cuentas del Ministerio, por lo menos lo que dicen públicamente, de entre 10 y 15 mil personas, cosa que es gravísima, porque entonces, aún si están empezando a resolver y no lo hacen sobre la cantidad de personas, pues es posible explicar por qué nos siguen llamando muy preocupadas y por qué siguen viniendo a Acción Solidaria a buscar donaciones al no conseguir sus medicamentos las personas. Justamente también nos decía Felicidad Villegas, que es la directora de la Casa del Pueblo, que en las regiones los enfermos de VIH, los enfermos de cáncer y otras enfermedades crónicas, imagínate, si aquí en Caracas está arriba para esta persona poder tener acceso a los antirretrovirales o o medicinas para las quimios y todas estas condiciones, imagínate en las regiones. Feliciano, ¿alguna información que tengas de estas personas en otros estados? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos vecinos del estado Miranda que están muy allegados a lo que es el área de salud, pero tu organización, ¿ustedes tienen alguna información, algunos allegados de otros estados
de Venezuela donde hayan casos, bueno, mucho más fuertes que acá en Caracas? Bueno, fíjate, el problema es que cuando una persona con VIH se inscribe en alguno de los servicios de la salud pública, sea en Caracas o en el interior, únicamente puede recibir su medicina antirretroviral a través de ese servicio. Hay un par de organizaciones, la Fundación Badam y la Fundación Artistas por la Vida, que venden los medicamentos, pero también ellas en este momento están en falla. Entonces, sí hemos recibido reportes de Carabobo, de Lara, ha habido gente que hemos tenido que apoyar en Mérida, pero de nuevo el problema gravísimo aquí, y que ocurre también en otras condiciones en las que se tratan las personas por la salud pública, es que no es que tienen la opción, como incluso le toca a uno, es decir, yo tengo que estar buscando pañales para mi mamá que no existen, pero puedo ir de una farmacia a otra y viendo a ver qué hacer. En el caso de las personas que tratan estas condiciones complejas a través de la salud pública, no tienen esa opción. Si no los hay en su centro de salud, pues no tienen nada que hacer fuera de tratar de buscar donación de alguna organización. Nosotros mismos hemos podido donar a unas 319 personas entre enero y julio, pero de nuevo cubre poco de la necesidad que hay en las personas, y sobre todo que apoyamos, como tú bien dices ahora, en Caracas, pero no podemos llegar al interior porque además hay esa prohibición de enviar medicamentos por servicios como MRW, pues, ¿no? Así es, y es complicadísimo. Feliciano, tu llamado en esta oportunidad, bueno, tanto a las autoridades, al ministro, bueno, que ahora no sabemos si sigue siendo ministro porque pusieron sus cargos a las órdenes y no sabemos si el ministerio está céfalo, hay muy poca información con respecto a eso, pero también a las comunidades, a la gente de buen corazón, a propósito de esto, porque lamentablemente, bueno, o afortunadamente, podemos decirlo también, en este país hemos tenido que acudir a la buena voluntad de las personas para poder apoyar y aportar a estas personas acciones como la que ustedes hacen en Acción Solidaria, valga la redundancia, pero también acciones particulares. Tu llamado a esas personas y también, por supuesto, a los encargados en este momento del Ministerio de Salud. Sí, mira, al Ministerio de Salud que no se cierre. Empezaron de nuevo con el nuevo ministro de Salud con apertura, comunicándose con las organizaciones, y después terminaron otra vez hace, digamos, un tiempo corto, cerrándose, solamente reuniéndose con un grupito que al final lo que hace es una defensa de una gestión que es fallida o que por lo menos tiene defectos importantes, en lugar de estar al lado de las personas. Y en cuanto a las comunidades y a las personas, para nosotros, quienes están pasando situaciones de dificultad, no ceder, no quedarse sin hacer la denuncia. Las redes de solidaridad funcionan, por supuesto, y de hecho pues nosotros hemos podido donar porque a nosotros nos donan tratamientos, pero quienes se vean afectados no dejen de denunciar, de acudir a las instancias digamos, en las que las organizaciones podemos apoyar, tipo, de nuevo, Acción Solidaria, Provea y otras, y a través de ellas también acudir a las instancias públicas y obligarlas a que cumplan con su digamos, responsabilidad de apoyar la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas. Me refiero, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Feliciano Reina por su aporte a este programa de hoy con respecto al tema de la salud. Importante aporte a este tema, a las personas que nos escuchan y sobre todo a las personas que hoy se encuentran preocupadas por la grave situación. Antes de despedir nuestro programa el día de hoy, vamos a hacer un contacto con el doctor Elio Maita. El doctor Elio Maita es médico neumonólogo, durante muchos años prestó servicio en el Hospital José Ignacio Baldó, pero es un médico popular, de corazón, un médico de las comunidades, y quien me está escuchando en Antímano, en Caricuao, en Petare, en Manicomio, en todos estos barrios donde el doctor Maita ha estado prestando su servicio de la salud, de la medicina, esa mano solidaria para con el pueblo, sabe de lo que estoy hablando. Muy buenos días y bienvenido a tu programa, Maita. Estamos abordando, bueno, este tema, que es el tema tan complejo hoy en Venezuela, que es el tema de la salud. Un tema abandonado, bueno, por las autoridades, por sus encargados, tantos ministros que han pasado frente al Ministerio de Salud, y es muy poco el avance, o digamos que ninguno, en esta materia. ¿Qué pudieras decirnos antes de concluir este programa el día de hoy a propósito de este tema?
Bueno, primero, Evelyn, agradecerte la invitación y en segundo lugar, saludar a todos los radioescuchas. Puedo decirte al respecto que no es una cuestión, es decir, que el pueblo no sabe, todo el pueblo venezolano sabe la situación que vivimos en materia de salud actualmente. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque las autoridades precisamente no se han abocado a lo que deben hacer. El Ministerio de Sanidad me parece que anda por un lado y nosotros los usuarios andamos por otro. Eso está a la vista, tú de los hospitales, en qué condiciones están. Ahora, yo siempre digo, y no es la primera vez que me revisa, que yo no veo que la ciudadanía, el pueblo, que es el usuario, la persona que necesita la atención de los hospitales y de parte de los médicos, que somos nosotros, salgan en defensa de lo que ellos les corresponde. Entonces, cuando nosotros los médicos salimos precisamente y hablamos todo esto, que esta mañana lo escuché al doctor Amadeo Leiva, al doctor Murci, y en estos días al doctor Oleta, hablando, esta situación ya es conocida, por Dios, es conocida por todos nosotros. Ahora, ¿qué hemos hecho en el tiempo? Es importante darnos cuenta de esto. La ciudadanía, yo no estoy llamando a que nadie vaya a formar lío en ninguna parte, simplemente que tienen que organizarse para solicitar del gobierno que cumpla con lo que tiene, el sagrado derecho que tiene para saludar al país. ¿Cómo es posible que una persona en estos momentos en un hospital, precisamente que requiere ser intervenido porque tiene, una enfermedad, un cáncer, ¿entiende? Mientras se le diagnostica, primero no hay instrumentos, no hay condiciones para diagnosticarle, pero suponte, llegamos al diagnóstico y luego el paciente tiene que esperar mucho tiempo porque no hay insumos, cómo operarlo, cómo resolverle el problema. Eso no puede ser. Un país que con tanto dinero, te dejo hablar. No, te estoy escuchando, tranquilo. Ok. Entonces un país que tiene tantos recursos, entonces nos llenamos la boca, no, que el país tiene dinero ¿para qué? Porque por otra parte, yo tengo entendido, no me opongo como médico a que se solventen la situación de todas aquellas personas que requieren y que necesitan, ¿verdad?, que se le dé una ayuda. Estamos hablando de Pakistán, de otras partes, y resulta de que salieron una serie de implementos de tipo médico para resolver los problemas en otros países. Y yo me pregunto, ¿y el nuestro? ¿Qué pasó? Llámese como se llame. Si las autoridades no están en condiciones, por favor, de resolver el problema de este país, que vean qué tienen que hacer. Ellos saben qué tienen que hacer. ¿Entiendes? Yo como médico les digo sinceramente, y tienes el algodonal, ¿cuánto tiempo tiene el algodonal en este momento? Que tuve la oportunidad de ir en estos días, lo vi que todavía está en reparación. Y ese hospital se construyó en 9 años. Se hizo en el año 1933 y terminaron en el 33 y terminaron en el 40. Y te voy a decir, 7 años. Nosotros llevamos mucho más de 7 años reparando el hospital. Ahora, a esto se suma que no hay insumos y no hay nada, como decía el doctor Amado Leiva. De tal manera que nuestra situación es bastante crítica. Pero yo creo que tiene solución. La solución está en que todos los gremios, empezando por el gremio médico, se unan, se organicen, y no formando lío, sino precisamente a través de un escrito firmado por todos los que se sientan interesados en esto y podamos reclamarle al gobierno lo que tenemos que reclamarle. Así de fácil. No tienes que formar nada de lío. Y si ellos, empezando por el ministro, si el ministro no se siente competente para resolver el problema, bueno, que renuncie. Así de fácil. Así es. Bueno, Maita, nosotros no nos queda más que despedirnos. Por supuesto que vamos a establecer una comunicación nuevamente contigo, pero ya nos queda muy poco tiempo. Pero agradecemos enormemente que el cierre de este programa haya sido contigo y de esta manera. Un hombre con tanto conocimiento en el área de salud, sobre todo en el área de salud pública, tus años de servicio en el algodonal y, por supuesto, tu condición de médico te hace ser humano y te hace justamente ver las cosas de esta manera. Agradecemos también a Feliciano Reina, a Ingrid León, a Felicidad Villegas y a la doctora María Llanes por su aporte a nuestro programa el día de hoy con respecto a este tema. Nosotros, antes de despedirnos, quisiéramos, compartir también una frase que nos compartía, y valga la redundancia, Chuo Torreal, editorial, en el que concluía de la siguiente manera y nos decía: la fuerza es la unión. Mientras el país se cae a pedazos y el gobierno parece un deslave,
Insólitamente, la oposición política se discute a sí misma. Este jueves 21, en un acto público que se realizará en el Centro Cultural Chacao, los ciudadanos no pedirán, sino que exigirán unidad. Allí estaremos todos y reiteramos este jueves 21 en el Centro Cultural Chacao. Trabajamos con muchísimo gusto para ustedes, nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde RCR nos apoyó en el control técnico Jan Bururu Martínez, en la asistencia de producción estuvo José Gregorio González, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz. Quien habló para ustedes el día de hoy, Evelyn Martínez, y esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.